Bienvenidos a este coloquio de eSanidad en el que vamos a profundizar sobre el impacto de la inteligencia artificial en un aspecto muy concreto del ámbito sanitario, la investigación. Hace 3 años arrancó en nuestro país el proyecto Tartaglia, centrado en potenciar la labor investigadora clínica y sanitaria y que ya ha mostrado resultados óptimos. Nos acompañan 4 profesionales estrechamente vinculados a este proyecto, liderado por el grupo español empresarial GMV, para conocer de primera mano los resultados obtenidos con esta iniciativa. Contamos en el día de hoy, de forma presencial, con Javier Quiles del Río, Chief Information Officer y subdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información del Área Sanitaria de Santiago de Compostela, y Carlos Rollo, director de Estrategia de Salud de GMV. Y online participan los doctores Nuria Oliver, adjunta del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, y el doctor Alberto Veiga, jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Carlos, en este sentido, ¿qué es Tartaglia y en qué punto estamos actualmente? Muy bien. Pues a ver, Tartaglia es el primer proyecto que surgió del proyecto Misiones de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía cuando llegaron los fondos de recuperación y resiliencia. Se organizaron este tipo de proyectos y el primero que surgió fue este de sanidad, que tuvimos la enorme satisfacción y orgullo de ganarlo nosotros, que simplemente digo, es un proyecto que lo que intenta es demostrar que se puede hacer investigación en red federada de datos utilizando modelos de inteligencia artificial que se entrenan en diversas bases de datos sin sacar los datos de sus repositorios originales, es decir, con máxima privacidad y seguridad. Se crean unos nodos, en este caso fueron 7 o 8 nodos, creo recordar, y esto hace que los investigadores, cada uno desde su lugar de origen, puede investigar con los datos de los demás nodos sin sacarlos de su sitio. Es lo que se llama el aprendizaje federado de espacio federado de datos, y era una demostración, el propósito era demostrar esto. Para hacer esto se implementaron varios casos de uso, varios nodos de acción, que es lo que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Me preguntabas por la situación actual del proyecto. Estos proyectos tienen un inicio y un fin. Aunque los objetivos se han cubierto perfectamente, como luego te contarán mis compañeros, en la fecha de caducidad el 31 de diciembre. Pero ha gustado tanto a la administración como a los investigadores, como a nosotros mismos como empresa, que estamos dando los pasos necesarios para mantener Tartaglia o algo similar a Tartaglia y que nuestros investigadores puedan disponer de estas herramientas para seguir investigando como lo han hecho hasta ahora. Vamos a recibir una mención honorífica de los premios de la SEIS, la Sociedad Española de Informática de la Salud, al mejor proyecto que ha habido en el Estado. Es una mención honorífica. La verdad es que nos da mucha satisfacción haber conseguido este premio, porque ha sido un esfuerzo, ¿verdad, Javier? Potente. Y bueno, yo creo que es un honor recibirlo, y sobre todo que también va a recibirlo la SEDIA, que es la que ha financiado este tipo de proyectos. Entonces, el poder unir sanidad con el Ministerio de Economía, con la SEDIA, investigadores, clínicos, hospitales, centros de investigación, yo creo que es el camino por el que tenemos que transcurrir para que estos proyectos sean un éxito. Ya conocemos qué es Tartaglia y ahora vamos a comenzar a conocer más en profundidad cada ámbito específico. Por eso os propongo, si os parece bien, que la ronda que vamos a realizar de preguntas sea primero contestada por las personas que están online, es decir, Nuria y Alberto, y después por las personas que me acompañan aquí en la redacción de eSanidad. Desde sus distintos ámbitos y especialidades, ¿qué destacarían del proyecto Tartaglia? Pues empiezo yo, si queréis. Para mí el proyecto Tartaglia ha sido poder ver, como bien acaban de decir, que se puede trabajar de otra manera. Es decir, ya tenemos experiencia en participar en este tipo de estudios y en colaborar con universidades,
en trabajos con manejo de datos, inteligencia artificial, pero siempre estaba esa barrera de cómo se gestionan los datos, dónde van los datos. Hay una barrera importante para poder usar los datos para este tipo de cuestiones, y precisamente lo que aporta Tartaglia es eso: los datos nos los quedamos nosotros, es el algoritmo el que viene, digamos, a nosotros en lugar de nosotros enviar datos fuera. Y esto es un cambio de paradigma fundamental que da mucha más potencia, es decir, podemos introducir más datos, podemos trabajar mejor, podemos, resguardando toda la seguridad del paciente, toda la anonimización del paciente, todo lo que se debe priorizar por encima de todo, pero podemos trabajar de una forma muchísimo más ágil de lo que estábamos acostumbrados. Con lo cual, por lo menos para la parte que nos toca a nosotros desde la oftalmología, es un poco un cambio de paradigma, el poder trabajar de otra manera. Bueno, yo coincido completamente con Nuria. Ha sido un salto cualitativo tremendo en el sentido de poder, pues lo que se ha explicado perfectamente, compartir datos de una manera segura, que especialmente en nuestra profesión sanitaria es un punto especialmente importante. Y en este modelo federado que se ha diseñado, pues hemos comprobado que sí que se podía hacer. Y en el caso concreto de la anatomía patológica, pues contamos también con una particularidad eh, que es más, bueno, bastante característica de lo que es la imagen digital en la anatomía, que es el propio tamaño de la imagen, ¿no? Que es un tamaño al que no estamos, bueno, y sobre todo la gente no familiarizada con nuestra especialidad y que a lo mejor sí conoce lo que es la imagen digital a través de radiodiagnóstico y otras especialidades, pero tenemos que tener en cuenta también que una sola imagen de anatomía patológica digitalizada tiene un tamaño aproximado de 1,3, 1,4 gigas. Y no estamos hablando de tratar con 10, ni 20, ni 30 imágenes. Hablamos de cientos o incluso miles de imágenes como se han escaneado para el propio proyecto. Y esto evidentemente es un cambio de paradigma simplemente por la manera de poder compartir estos datos y sobre todo en un entorno seguro. Y en el caso nuestro, pues evidentemente lo que se ha intentado es, bueno, pues aportar esos datos para intentar desarrollar algún tipo de herramienta que tenga una utilidad diagnóstica aplicable en el día a día. Y la aplicabilidad en el día a día y muchas de nuestras soluciones y de nuestros esfuerzos y también de nuestros quebraderos de cabeza, a los que nos toca un poco gestionar o parte a nuestro nivel, parte del sistema sanitario, pues es un poco ir o caminar o intentarlo al menos, caminar hacia la disminución de la variabilidad clínica que puede haber entre nosotros. Este tipo de herramientas evidentemente tienen un objetivo fundamental que puede ser eso, aparte de la agilidad, eficiencia y demás cosas positivas que se pueden sacar, ¿no? Pues bueno, coincidiendo con todos los compañeros en su opinión, bueno, me gustaría añadir un par de factores que desde el punto de vista a lo mejor de informáticos nos paramos más en esas cosas, ¿no? El cambio de paradigma y ese modo de acceso seguro sin duda es un pilar fundamental de Tartaglia, pero la capacidad de federar esos datos yo creo que es la otra parte clave. Y es verdad que Tartaglia, bueno, ha tenido un recorrido de 3 años, hemos trabajado con 2, 3 nodos federados, porque como decía Carlos es una prueba de concepto, es un escenario demostrador, digamos, pero la capacidad de federar datos con el volumen de imágenes y del tamaño de datos que tenemos que gestionar, hace viable un tipo de explotación y un tipo de acceso y de trabajo con los datos que sería imposible si pretendemos concentrar todo este volumen de datos en una única base de datos global. Realmente este esquema distribuido pues permite que haya pequeños espacios de datos, o no tan pequeños, dependiendo de la capacidad de cada entidad, pero todos se suman en una red que hace una composición de datos global. Y esa potencialidad pues también la trae este tipo de proyecto. Yo creo que ahí nos abre un montón de posibilidades. Y esa es la otra parte que para mí de Tartaglia es también bonita, porque no se ha planteado un proyecto con un principio y un fin para solamente este caso de uso. Bueno, los que hemos hecho en Ferrol pues han sido oftalmología y anatomía patológica. Ha habido más casos de uso diferentes, hemos trabajado sobre diagnóstico en Alzheimer, con datos de voz, hemos trabajado con gemelos digitales. Se han hecho distintos abordajes sobre la explotación de datos, pero se ha hecho también pensando que esos nodos sean reutilizables
y se puedan ir incorporando nuevas modalidades o mayor volumen de imágenes a futuro. Nosotros, para llevar esto a cabo desde GMV, hemos incorporado un producto que es capaz de hacer esto, que se llama Utile, que es un producto propio de GMV. Nosotros dedicamos parte de la facturación que hacemos anual a proyectos de I+D+I propio, y esto fue una idea de hace ya unos años, antes de que saliera Tartaglia, de que esto tendría que valer para algo, ¿no? Entonces, cuando salió Tartaglia vimos que era el momento adecuado para introducirlo, para testarlo, y la verdad es que, como bien decía Javier, los resultados han sido óptimos, pero teniendo en cuenta que son resultados de una prueba de concepto. O sea, no podemos dar resultados finales de la investigación que ha habido sobre el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Pero sí que abre las puertas a, manteniendo esos nodos y esa forma de trabajar, pues que lleguen nuevos proyectos, y con esa infraestructura ya montada, no desde cero nuevamente, que sería un atraso para todos, pues empezar a trabajar con otros casos de uso, en otras formas, o desarrollando estos casos de uso más allá todavía. O sea que la verdad es que todos los que estamos aquí estamos muy contentos de cómo ha sido el desarrollo del proyecto, porque ha cubierto los objetivos que nos planteamos de una forma clara y notoria. Precisamente se ha enfocado en una serie de enfermedades de una serie de especialidades. ¿Cómo creen que cambia el paradigma en las distintas enfermedades para las que se desarrollarán estas soluciones, doctores? En el caso de oftalmología, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera y discapacidad visual en personas en edad laboral en el mundo occidental. Entonces, nosotros tenemos mucha carga de trabajo en relación con cribado de personas que no tienen patología, es decir, pacientes que son diabéticos, pero de momento no tienen retinopatía diabética. Eso supone que el paciente tiene que venir presencial, tiene que hacer una revisión oftalmológica, y eso detrae recursos de profesionales y de consultas y de citas de pacientes que sí tienen patología y que necesitan un tratamiento. No hace falta que nadie cuente cómo está de sobrepasada la sanidad en muchos ámbitos, con lo cual el poder descargar de pacientes que a priori están bien, es decir, se le hacen las retinografías en su centro de salud y esas retinografías se pasan por un algoritmo que ya nos dice si es patológico o no. El tener que atender solamente a los pacientes que son patológicos y no todo ese volumen de cribado tan grande, para nosotros es un impacto muy grande si pudiera de verdad implementarse en la práctica clínica habitual. En particular en Ferrol, el sistema de telemedicina lo tenemos implantado hace muchos años. Los pacientes diabéticos sí que se hacen retinografías, pero las retinografías las informamos uno de nosotros. Liberar recursos de profesionales y de tiempo de consulta de esto, si lo puede hacer de forma automatizada, siempre y cuando, como siempre, con una sensibilidad, una especificidad, es decir, una calidad adecuada, que no sea en ningún caso peor que lo que estaríamos haciendo nosotros, permite pues agilizar listas de espera, atender los pacientes que necesitan un tratamiento, y descarga mucho un sistema de alto volumen o un servicio de alto volumen como puede ser el nuestro. Entonces, para nosotros es un impacto muy grande si realmente este tipo de herramientas fuéramos capaces de aterrizarlas en la práctica habitual. Se calcula que un 15% de la población es diabética. Entonces, el cribado anual, que sería un fondo de ojo una vez al año de un 15% de la población, es una empresa, no sé si inasumible, pero desde luego es una empresa enorme. Entonces, el tener este tipo de herramientas para nosotros cambiaría mucho la forma de trabajar, siempre y cuando seamos capaces de conseguirlo sin mermar la calidad que se le da a los pacientes. Y eso es un poco la filosofía y en lo que todos los que estamos implicados en este tipo de proyectos estamos un poco mentalizados, ¿no? Este es el objetivo a alcanzar, y yo creo que esto nos acerca un poquito más a ese objetivo. Y, doctor Veiga, para el servicio de anatomía patológica. Bueno, pues nosotros desde el principio pues, nos hemos centrado en un tipo particular de cáncer, particularmente en hombres, que es el carcinoma de próstata, por varios motivos, especialmente por su alta prevalencia, evidentemente, todos más o menos conocemos alrededor a alguien afectado en cierta medida, y porque además en relación con este tipo de carcinoma, en la actualidad en el Sistema Nacional de Salud no existen programas de cribado ahora mismo establecidos, tal y como pues, lo puede ver en mama o patología cérvico-vaginal, en el sistema genitourinario femenino. Entonces, derivados del intento de diagnóstico del carcinoma de próstata, los servicios de anatomía patológica manejamos un gran volumen de muestras que recibimos de los servicios de urología, ¿no? Esos pueden ser distintos tipos de muestra, tanto para diagnósticos primarios como una vez
hechas las intervenciones quirúrgicas, pues para diagnóstico histológico y estadiaje sobre la propia pieza. Y como decía, pues supone una parte muy importante del trabajo de los servicios de anatomía patológica, no solo del área sanitaria de Ferrol. Movemos en relación con el carcinoma de próstata un alto volumen de muestras. Y un poco la idea desde el principio fue que partiendo de esta premisa, el intento de diseñar una herramienta en base a generar una base de datos lo suficientemente extensa, basada en imagen digital. Ya os decía que una herramienta que nos sirviese en gran medida a, digamos, clasificar antes de la visualización primaria del patólogo de una imagen como directamente maligna, benigna o directamente, pues, que pudiese ese sistema alertar al patólogo, pues esta es la imagen en la que tú deberías dedicar más tiempo, tal y como ha dicho Nuria. Nos damos por satisfecho con que la herramienta funcione igual que nosotros. Eso sería fantástico, porque implicaría que, bueno, en tanto en nuestra especialidad como en el resto, pues que parte de ese trabajo lo podríamos, digamos, ceder y realmente podríamos dedicarlo a otras cosas de valor añadido. Y un poco ha sido la idea y con la idea que hemos intentado enriquecer esa base de datos de imágenes con, bueno, con miles no sé si al final han sido 1100, 1200 imágenes de patología variada derivadas de tejidos de piezas de prostatectomía, un poco con la idea de ver qué tipo de solución podríamos encontrar al respecto, ¿no? Ese es el fundamento y sería, evidentemente, un cambio bastante importante en el paradigma del trabajo diario del patólogo. No somos muchos, no sobramos los médicos, eso no es ningún misterio. Especialistas en anatomía patológica somos tirando a pocos en el Estado. Entonces, todo este tipo de soluciones que puedan funcionar a nivel diagnóstico, al nivel, ya no digo mejorar, si lo mejora, pues mejor aún, pero al nivel que trabajamos los profesionales, pues nos liberaría a nosotros de parte de ese tiempo tan valioso que es precisamente de lo que menos disponemos, ¿no? Eso es un poco la idea global. Evidentemente tiene muchos más recovecos y más particularidades. Javier lo sabe porque hemos estado trabajando mucho en el tema, pero la idea fundamental es un poco, bueno, comparto lo que ha dicho Nuria completamente. Comprar tiempo quizá es el mensaje, ¿no? Con todo esto. Eso es fundamental. Javier, ¿cómo crees que cambia el paradigma en las distintas enfermedades para las que se desarrollaran soluciones? Bueno, pues como nos han contado Nuria y Alberto, sí que se está trabajando en la inteligencia artificial actual aplicada a imagen, sobre todo pues en algoritmos que ayuden a descartar patología. Los algoritmos aprenden muy bien a hacer una sola cosa, el relacionar o diagnosticar algún conjunto amplio de patologías es complejo, pero bueno, la potencialidad de los algoritmos cada vez es mayor, entonces nos va a permitir a futuro probablemente no solo hacer ese tipo de ayuda a los profesionales sanitarios, de ayudarles a cribar, digamos, imágenes normales y patológicas para ese ahorro de tiempo, sino cada vez más ser asistentes que permiten realizar funciones pues, de conteo celular o de reconocimiento de patrones cada vez más precisos. Entonces yo creo que a futuro sí van a ayudar a diagnosticar determinadas patologías o complementar pues eso, capacidades de reconocimiento de determinado patrón celular, bueno, y ser asistentes pues más capaces y más potentes para el propio profesional, ¿no? Que a lo mejor en ecografía también van los tiros un poco por ahí. Conocemos el contexto clínico, conocemos el contexto general de Tartaglia. Ahora me gustaría abrir el debate y voy a lanzar la pregunta. Podéis intervenir en el orden en el que consideréis y podéis interpelaros también perfectamente. ¿Los centros sanitarios tienen capacidad real de aportar datos y conocimiento para generar soluciones de inteligencia artificial? Sí que lo hay. Tenemos un volumen de imagen brutal. Lo que hace falta, y por eso es muy interesante estrategias como esta, es que tengamos las herramientas que permitan de forma ágil poder utilizar esa información para obtener otros resultados diferentes o para optimizar los resultados de lo que hacemos. Entonces, ese es el problema. Ahora mismo, imágenes tenemos
millones, los pacientes vienen, se hacen un montón de pruebas diagnósticas, en oftalmología todo es imagen, 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 pero es verdad que no tenemos cómo gestionarlas, qué hacer con ellas, una infraestructura que permita trabajar. Precisamente el interés de todo esto es eso, es ir generando lugares donde las imágenes vayan ordenadas, donde se puedan trabajar con ellas, donde se pueda sacar toda la información útil de la imagen para ir más allá y dar el siguiente paso. Entonces, capacidad de imagen sí, capacidad de trabajar con la imagen es en lo que estamos trabajando y es el siguiente paso a dar. Es que casi dan ganas de dar la vuelta a la pregunta, ¿no? Si realmente en los centros de salud no hay ese conocimiento, ¿dónde lo hay? Porque el volumen de datos con el que trabajamos y generamos es ingente, yo creo que es incomparable como sistema, me refiero, ¿no? Ya de un centro, únicamente de un centro sanitario, de un hospital, es tremendo el volumen de datos, ya no solo de la imagen, hay millones de datos. El problema que tenemos, aparte de las dificultades que puede haber para encontrar un entorno seguro, como sí lo constituiría Tartaglia, para trabajar con estos datos, es realmente el lenguaje en el que están escritos esos datos, que muchas veces no es exportable ni utilizable. Y eso es un gran problema que venimos arrastrando de siempre, ¿no? Hay una cantidad, un volumen de información difícilmente imaginable probablemente, pero capacidad de exportar y de emplear y de utilizar o de transcribir esos datos para hablar más o menos, de transcribir esos datos en un lenguaje comprensible y realmente útil, hemos demostrado poca en comparación con el potencial que realmente tenemos, ¿no? Y una solución buena es el modelo Tartaglia. El modelo federado bueno, es una opción real y lo que ha dicho Javier al principio, reproducible, reutilizable, renovable. Y bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Sí, aquí, bueno, un poco en ese hilo que ibas también, Alberto, efectivamente, tenemos un montón de datos que están destinados a un uso clínico, pero es verdad que para entrenar y para sacar información reconocible por un sistema hay que trabajar y transformarlos y ser eficientes en esa transformación. Ahí nos hemos peleado estos 3 años mucho en el centro sanitario donde hemos producido los datos para extraerlos, etiquetarlos, consensuar cómo los etiquetamos entre los distintos centros. Hemos participado 5 centros sanitarios aportando datos, Valdebrón, ha estado la FE de Valencia, hemos estado el complejo hospitalario de Ferrol, Fisabio, que es la Fundación de Investigación Biosanitaria de Valencia, y me dejo, creo que La Rioja también ha aportado datos, y ese trabajo de consensuar el modelo, el formato, las etiquetas y cómo clasificar los casos nos ha llevado tiempo. Entonces, la información, o sea, el conocimiento está sin duda, la información primaria y está en los centros, pero sí que también yo creo que la experiencia de Tartaglia buena ha sido el complementar perfiles, porque efectivamente, bueno, la parte fundamental y básica que nos da capacidad de hacer cosas es el conocimiento de los profesionales sanitarios, pero luego hay que completarlo con algunos perfiles que permitan llevar esos datos de manera eficiente a la plataforma y luego también con científicos de datos y que a veces están en empresas, que son también los expertos que analizan esos datos y construyen el algoritmo, ¿no? Entonces la cadena tiene que estar completa. Efectivamente, la respuesta a tu pregunta es la capacidad de generar datos y de generar información útil y valiosa está, pero yo creo que en Tartaglia hemos aprendido esa complementariedad, ¿no? y trabajar, y a día de hoy, después de 3 años, cuando yo digo, pues no sé, etiquetado de casos, Nuria y Alberto me comprenden perfectamente, al principio no, y yo ahora entiendo más o menos, pues eso, que es una retinografía con ciertas dificultades, y alguna imagen de una prostatectomía, pues también digo, pues mira, esta. Pero ese lenguaje común y ese trabajo en cadena o en conjunto, yo creo que es fundamental, ¿no?, para sacar estos proyectos adelante. Y aquí además se abren 2 puertas importantes, el uso primario de datos para la actividad clínica diaria, que es lo que hacen mis compañeros, y el uso secundario para la investigación. En los 2 casos la inteligencia artificial va a ser una ayuda enorme, pero siempre teniendo los datos curados, limpios, homogéneos, etc.
Por lo tanto, el concepto de espacio de datos y el concepto de inteligencia artificial, gobernanza del espacio de datos, gobernanza de la inteligencia artificial, van a ir muy ligados, porque si no podemos generar basura. Hay barreras también, ¿no? ¿Cuáles destacaríais desde vuestro ámbito? Pues una la ha mencionado Javier, que es el idioma. Es decir, hablamos idiomas diferentes y no porque hablemos inglés y castellano o gallego, en este caso, mis compañeros. Los médicos hablamos una especie de sánscrito, parece que solo para no iniciados, pero los informáticos cojean de la misma pata. Entonces, hablar a veces y ponernos de acuerdo en todos estos temas, para mí curado es alguien que estaba enfermo y se le ha quitado la enfermedad, que es esto de curado de los datos. Entonces, ha habido una parte inicial bastante graciosa de ver cómo nos entendemos y que no fuéramos un teléfono estropeado. Esa la primera. Y luego nosotros tenemos una barrera fundamental que es la falta de tiempo. Es decir, el sistema sanitario está súper saturado, por eso necesitamos este tipo de soluciones, pero a la vez, si quieres trabajar en este tipo de soluciones, necesitas tiempo para eso. Y claro, lo asistencial nos come y es lógico que nos coma porque la demanda asistencial está ahí, tenemos que hacerle frente y eso es innegable. Pero el intentar tener pequeños espacios donde puedas tener un poquito de tiempo para dedicar a esto es fundamental, porque es que si no a veces es inabarcable. Ya digo, no por falta de datos, que datos hay todos los que quieras, sino ese espacio de trabajar con ellos necesita de tiempo y a veces tiempo es lo que menos tenemos. Para mí serían dos, aparte de nuestra ignorancia supina de todo lo que sea fuera de lo médico, en mi caso del ojo, pero el idioma por un lado y desde luego el tiempo, sin duda alguna. Yo soy médico, y me ha costado lo de curado también, Por eso, que es que yo a veces, Javi me dice unas cosas que me deja patidifuso. No hay problema porque yo se la devuelvo y utilizo algún palabra médico y ya está. Pero bueno. ¿Por alusiones, Javier? Bueno, es verdad que tenemos que trabajar estrechamente, ¿no? Y cada vez más, porque al final, yo, desde mi perspectiva así un poco alejada de lo que es la práctica clínica, veo que la profesión sanitaria, digamos, en el fondo es procesar información. O sea, tienes un paciente, extraes información de ese paciente para saber pues, sus datos, digamos, de qué te está contando ese paciente o esa muestra, la combino con unas reglas que he creado para saber qué hacer con esos datos y luego aplico un tratamiento y veo qué pasa con eso, ¿no? Y al final yo veo que medicina y datos es prácticamente lo mismo. Entonces, ahora que la informática nos permite tratar datos de una manera mucho más amplia, mucho más extensa y mucho más potente, pues tenemos que aproximarnos cada vez más, ¿no? Ahí es verdad que bueno, tenemos este premio de la Sociedad Española de Informática Sanitaria, ¿no? El ámbito de la informática sanitaria pues debería estar un poco bien definido, ¿no? ¿Qué hacen los informáticos en sanidad? O sea, dedicar un poco más de especialización quizá en la rama de informática a lo que es salud, para hablar ese lenguaje más próximo y entenderlo más fácil. Y luego pues también es verdad que la parte de profesionales sanitarios pues se acerca irremediablemente, diría, no sé si por gusto o por necesidad, a la parte de informática, ¿no? Yo cada vez veo más, pues, sobre todo también profesionales jóvenes, del rango de edad de Alberto, de Nuria, ¿no? que bueno, pues ya manejan herramientas y ya pues eso, piensan con cómo trabajar con los datos dentro de un esquema informatizado, ¿no? Tecnológico. No sé si por gusto o por necesidad, pero está ahí. Tú hablabas de Por joven ya no paso, Javier, por joven ya no entro dentro de esa. Pero, bueno, eres de mi edad. Sí, ya, por eso. Pero sí, evidentemente yo soy de los partidarios de asumir el lema de pon un informático en tu vida o un bioinformático en los servicios asistenciales. Y por vuestra parte y por los servicios de informática y de tratamiento de datos, pues realmente también hay que poner esa insignia de vamos a escucharnos un poquito más todos, ¿no? Porque a veces parece que hablamos, o los informáticos a veces de los hospitales tienen la impresión de que los clínicos somos los que llamamos cuando no nos enciende el ordenador,
o se nos va la pantalla, o, ¿sabes? Y al revés también un poco, joder, los pesados estos que no sé qué, esto no va, en las impresoras, tal. Entonces esto va de otra cosa, ¿no? Va de que realmente toda esta información y es que nos necesitamos, vamos, pero de manera inexorable. No tenemos otra manera por donde ir ni otro camino. Si queremos, realmente lo ha dicho Nuria, no tenemos tiempo. Eso es un problema. Pero es que es un problema que no vamos a solucionar. No vamos a solucionar porque no vamos a ser muchos más. No hay mucha más masa humana. Entonces esto hay que conducirlo de otra manera y tenemos cualificación y especialización suficiente de una parte y de otra como para por lo menos intentarlo y hacerlo, ¿no? El trabajo asistencial se va a mejorar muchísimo con la participación de otras especialidades. Yo quiero incidir en eso que acaba de decir Alberto, y es en lo de que somos pocos. Tenemos varias variables que tú preguntabas por barreras, ¿no? Yo te iba a poner la pregunta en pasiva, o sea, ¿y si no utilizamos esto, qué va a pasar? Estáis hablando de juventud y tal. Yo tengo 67 años, me considero nativo digital, curiosamente, con 67 años. La gente de mi generación se ha jubilado hace 2 y hasta dentro de 3, y esos son 80.000 médicos en España. 80.000 médicos en España nos jubilamos en los próximos 3 años, desde hace 2. La longevidad, sabéis que está yendo cada vez más enfermedades crónicas, más expectativas de tratamiento de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener que hacer mucho más con mucho menos. Si no utilizamos la tecnología de una forma adecuada, y la inteligencia artificial nos puede abrir la puerta a esto, la sostenibilidad del sistema sanitario está en brete. Sí que hablando del Sistema Nacional de Salud, lo has sacado a colación, y sabiendo que esta herramienta es una fase inicial pero ya madura para poder implementar un modelo de inteligencia artificial en el sistema sanitario más desarrollado, ¿crees posible que el Sistema Nacional de Salud a día de hoy sea capaz de implementar este tipo de herramientas? Ya se está haciendo, ya hay múltiples pilotos. A mí no me gusta hablar de pilotitis, no me gusta nada. Pruebas de concepto, que queda más serio. Se está utilizando. Hay en gestión de informes, en diagnósticos, en creación de moléculas para fármacos, se está utilizando ya también. O sea, se está utilizando. Lo que pasa que no de una forma masiva todavía. Pero yo cada vez que surge un proyecto y veo que utilizan inteligencia artificial me llevo una alegría, porque digo, esto es la forma de que se va a mantener el Sistema Nacional de Salud. Porque ya te digo, si no, no va a haber gente y cada vez vamos a ser más pacientes crónicos. Yo soy paciente oncológico, paciente crónico, y como yo tengo 67, te he dicho, ahora somos el 25% de la población española, los mayores de 65. En el 2030, que es dentro de nada, seremos el 33%. De ese 33%, el 65% de los mayores de 65 van a tener comorbilidad, que se llama, varias patologías. Entonces, algo hay que hacer. Sí. Y la tecnología es fundamental para poder solventar esto. Sí, yo volviendo un poco a Tartaglia también un poco al mensaje de Nuria y Alberto, al final tenemos que dividir nuestra actividad, bueno, sobre todo la suya, la mía es poner las herramientas a funcionar y que no fallen cosas por ahí, pero sobre todo su tiempo lo tenemos que enfocar muy bien, porque ellos son los que pueden construir herramientas y ellos son los que tienen que seguir manteniendo la asistencia. Eso es. Entonces, en esos dos focos, la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a ser más eficientes en la asistencia, cuando un algoritmo está terminado, pero un proyecto como Tartaglia nos puede ayudar a ser eficientes construyendo herramientas, que es una actividad que hay que mantener en paralelo, como decía Alberto. Si no hacemos herramientas que ayuden en el lado de la asistencia, vamos a quedar también, bueno, no vamos a resolver el problema asistencial. Y si hacemos herramientas de una manera ineficiente, con proyectos limitados, con poquitos datos, de uno, en un proyecto de un año en Ferrol y en otro en Valencia, pues eso no va a producir la masa suficiente de herramientas que vamos a necesitar en el otro lado. Entonces, yo
Yo creo que hay que trabajar en esos dos ámbitos. Sin duda. Tartaglia es una estructura que nos abre un camino para poder producir herramientas de una manera más eficiente, y luego las herramientas hechas son las que nos tienen que ayudar en el otro lado. Entonces, a ver si conseguimos cerrar ese círculo de una manera eficiente, porque es verdad que estamos en un momento que se vive en los sistemas de salud, en todo el Sergas y en hospitales más en concreto, de tensión del sistema, ¿no? Y bueno, a ver si conseguimos generar ese círculo virtuoso, ¿no? que resuelva bien la ecuación. Claro, la tecnología y particularmente la inteligencia artificial tiene que ser nuestro aliado para ser más eficientes, que es lo que estabais comentando, de hacer más con menos. La situación nuestra profesional no va a mejorar, morimos de éxito, es decir, la longevidad es un éxito, el que la población tenga expectativas mayores en esa longevidad, el darle calidad a los años de vida, o sea, todo eso es un éxito, pero requiere una cantidad ingente de recursos, que no pueden ir por la vía convencional de contrátame 2 facultativos más en el servicio, porque eso no existe. Entonces tienes que ser eficiente, y esto tiene que ser eficiente, pero solo va a ser eficiente si, como habéis dicho antes, informáticos, estadísticos, gestores de datos y demás, vamos de la mano. Porque de la misma forma que a mí me come lo asistencial y cada minuto que dedico a algo fuera de esto es un mundo, pero a la vez espero que tenga un retorno, a los servicios de informática les pasa igual. Es decir, a mí me come la asistencia y a ellos les come el soporte. Al final los informáticos que hay en un hospital, que también están infradotados, están para apagar los fuegos de si ha caído la red de no sé qué o no funciona la receta electrónica, y no pueden muchas veces participar en este tipo de proyectos. Es decir, que en realidad somos un espejo de dos caras en el que nos miramos, ¿no? Entonces, o nos agarramos de la mano y tiramos para adelante, y en ese sentido el que haya colaboración público-privada y demás abre vías en ese sentido y oportunidades que no hay otras veces, o si no es imposible, porque ya digo, ellos comidos por el soporte, nosotros comidos por la asistencia, es imposible que desarrollemos las herramientas que nos permitan el objetivo final, que es ser eficientes y garantizar la mejor asistencia posible a los pacientes, que al final es para lo que estamos. Es que realmente esto no puede quedar y ya estoy hablando de un corto plazo, pero de ya. No puede quedar al iluminado del hospital, al que se le ocurre utilizar la inteligencia artificial, que el innovador, y no, esto no va de esto ya en este momento, y ya a corto plazo desde luego que no, sería un error. Todo esto a corto plazo tiene que formar parte del proceso asistencial, igual que lo forman otros muchos pasos en los que intervenimos Nuria, nosotros y muchísimas más especialidades, informática también, evidentemente, y todos los que intervienen en los procesos asistenciales de una manera o de otra. Y si no lo entendemos así, pues nos seguiremos equivocando. Eso está claro que hay que desarrollar las maneras y las herramientas, pero yo no lo veo factible de otra manera, si no es así. Precisamente habéis mencionado y habéis recalcado la calidad del dato para tener un algoritmo lo más eficaz y seguro posible. Y precisamente cómo en el proyecto se ha ido puliendo la información que se aportaba a este algoritmo, también en el carácter bioético incluso, para evitar sesgos a la hora de que el algoritmo se nutra. Don Javier, que tú eres especialista en eso. Bueno, ahí yo he visto, tenemos ahí, digamos, herramientas que nos ayudan a evitar ese tipo de sesgos, y es verdad que uno de los grandes retos es reunir volúmenes de datos amplios, ¿no? Y efectivamente Tartaglia pues ha tenido un desarrollo y un espacio y un tiempo, y hemos reunido pues un volumen de casos que todos sabemos que no es el orden de magnitud que necesitamos, ¿no? Entonces, por un lado, las propias herramientas de algoritmos ya detectan que tú tienes un grupo de datos que está siendo, digamos, mayoritario, y que tu algoritmo te alerta, ¿no? de que puedas estar introduciendo un sesgo. Eso es digamos, un criterio de seguridad que ya, por un lado, sabes que no vas a poner un algoritmo a funcionar con ese tipo de errores, o por lo menos sabemos que hay que tener cuidado con ellos. Y luego el remedio para no incurrir en ese riesgo, una vez que te han alertado, es la capacidad de una red federada que puede realmente, pues con un trabajo distribuido, no de un único centro en el que sabemos que los profesionales no van a tener nunca el tiempo de reunir un volumen de 40.000 imágenes, pero sí podemos reunirlas a través de una red federada de datos, ¿no? Y eso yo creo que también es otro de los valores de Tartaglia, ¿no?
la capacidad de reunir volúmenes de datos muy altos y con un esfuerzo pues, distribuido. Bueno, yo cuando Javier habla de esas cosas yo no suelo, suelo pronunciarme mucho porque llevo las de perder. Es de lo poco que no le rechisto, ¿eh? Claro, eso es trabajar juntos, distintos hospitales, trabajar juntos distintas estructuras, trabajar juntos distintas profesiones y trabajar juntos público-privado y demás. Son todo colaboración a todos los niveles, es decir, dentro de distintos servicios de oftalmología o de anatomía patológica, de distintas estructuras sanitarias, de distintas comunidades autónomas, con informáticos, analistas de datos, médicos y todo el resto del personal implicado, y intentar que eso nos aupe y nos dé la fuerza que no tienes de forma aislada, ni como especialidad, ni como comunidad, ni como servicio de salud o comunidad autónoma, ni como empresa que se dedica a gestionar datos. Necesitas aunar todos esos esfuerzos. Sí, bueno, también hemos de decir que la propia Comisión Europea está apostando por espacios de salud europea. Hay un reglamento recién aprobado. Un reglamento que a todos nos está empujando, digamos, de una manera al unísono y uniforme a concienciar a todos los países europeos y regiones europeas que hay que crear esos espacios de datos globales, ¿no? y salir de ese trabajo de nicho y de eso, del hospital súper especializado, ¿no? Abrir espacios de datos grandes es un cometido del Ministerio también de Sanidad y colaboramos todos con esas iniciativas de manera constante, tanto en la parte privada, en la parte pública. Sí, hay mucho movimiento europeo, movimientos como Gaia X, como el Espacio Europeo de Datos, como las ideas que tiene tanto la SEDIA como el Ministerio para llevar esto a cabo. A tu pregunta, según contestaba Javier, pues he recordado que hay herramientas tecnológicas que permiten el control de sesgos y el control de alucinaciones, que es una palabra que en informática ahora se utiliza mucho, porque la inteligencia artificial también alucina de vez en cuando, y hay herramientas que les ayudan a estos señores a llevarla a cabo. Y dentro de la gobernanza de la IA, un factor fundamental es el control de sesgos. Y es decir, y si algo no está muy sesgado o vemos que las respuestas son irracionales, no se puede utilizar, ese algoritmo no está bien. Bueno, pues agradeceros vuestro tiempo, haber estado aquí charlando con nosotros sobre inteligencia artificial. Estaremos muy atentos a cómo continúe el proyecto Tartaglia, porque estamos seguros de que va a continuar. Nosotros también. Y nada, sin más, reiterar las felicitaciones por el premio que os concede la 6 y os emplazamos al siguiente coloquio, que será seguramente muy pronto. Gracias y hasta pronto.